La bicicleta apareció temprano esa mañana, apoyada contra un poste desgastado en una calle donde casi nadie se detenía. No era nueva ni llamativa, pero estaba limpia, cuidada, como si cada tornillo hubiera sido revisado con atención. Evan Carter, un niño de 11 años, permanecía cerca, firme, observando a cada persona que pasaba. No había carteles grandes ni palabras exageradas, solo una hoja simple indicando que la bicicleta estaba a la venta. Desde el primer momento quedaba claro que no se trataba de un capricho infantil ni de un impulso momentáneo. La razón detrás de esa venta no tardó en hacerse evidente. Evan vivía con su abuela Martha Carter, una mujer mayor que siempre había sostenido el hogar con recursos limitados. En las últimas semanas, la rutina se había visto alterada por gastos médicos constantes, consultas y medicamentos que superaban cualquier previsión. Evan no entendía de sistemas de salud ni de cifras complejas, pero comprendía algo esencial. El dinero que tenían ya no era suficiente y el tiempo comenzaba a jugar en su contra. La bicicleta representaba su bien más valioso. No solo era su medio para moverse por el vecindario, sino también el resultado de años de cuidado y pequeños sacrificios. Decidir venderla no fue una idea repentina, sino una conclusión lógica después de revisar cada posibilidad disponible. No había familiares cercanos con recursos, ni ayudas inmediatas. La venta era, en ese momento, la única acción concreta que podía tomar. Durante horas, varias personas pasaron sin detenerse. Algunas miraron con curiosidad, otras con indiferencia. Evan no insistía ni llamaba la atención. Simplemente permanecía ahí, esperando que alguien entendiera el valor real de lo que estaba ofreciendo. La escena era discreta, pero algo en ella rompía la normalidad del lugar. No era común ver a un niño vendiendo su bicicleta con una seriedad impropia de su edad. Esa persistencia silenciosa fue lo que empezó a generar preguntas. ¿Por qué no estaba en la escuela a esa hora? ¿Por qué no parecía nervioso ni ansioso, sino concentrado? Cada minuto que pasaba reforzaba la sensación de que detrás de ese acto había una historia más profunda, aún invisible para la mayoría. Mientras tanto, en la misma calle, un automóvil oscuro se detuvo brevemente antes de continuar su camino. Dentro viajaba Leonard Brooks, un empresario acostumbrado a observar detalles que otros ignoraban. No se detuvo, no preguntó nada, pero algo quedó registrado en su memoria. No fue la bicicleta, sino la postura del niño, la claridad de su propósito y la ausencia total de dramatismo en su acción. Evan no sabía que estaba siendo observado, ni que ese momento aparentemente ordinario estaba a punto de conectarse con decisiones mucho más grandes. Para él, el objetivo seguía siendo el mismo: reunir el dinero necesario antes de que la situación de su abuela se volviera irreversible. Cada intento fallido de venta aumentaba la presión, pero también reforzaba su determinación. Si esta historia ya está despertando tu curiosidad, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que comenzó como una simple venta en la calle, pronto revelará conexiones inesperadas y decisiones que cambiarán destinos. El verdadero impacto de ese día aún no se ha mostrado por completo. Y lo que Leonard decidió hacer después de esa breve observación marcaría el inicio de una cadena de hechos que nadie imaginaba. La venta de la bicicleta continuó durante los días siguientes sin grandes cambios visibles, pero la situación detrás de ese intento se volvía cada vez más crítica. Evan mantenía la misma rutina, llegando temprano al mismo punto de la calle, regresando a casa al caer la tarde con la bicicleta intacta.
Lo que para cualquier observador parecía un esfuerzo constante, para él era una carrera contra un límite que no se anunciaba en voz alta, pero que estaba presente en cada decisión. En casa, los gastos seguían acumulándose de forma silenciosa. No había sobresaltos ni escenas exageradas, solo recibos, fechas y números que ya no cuadraban. Evan comenzó a entender que vender la bicicleta, aun logrando un buen precio, no resolvería todo, pero sí podría ganar tiempo. Ese detalle marcó un cambio importante. La venta dejó de ser una solución definitiva y pasó a convertirse en una medida de contención, un intento de evitar que la situación se agravara de forma irreversible. La presión del tiempo empezó a reflejarse en acciones más concretas. Evan amplió los horarios, cambió de ubicación, intentó acercarse a zonas con mayor movimiento. Cada ajuste estaba basado en observaciones simples y lógicas, no en impulsos. Esa capacidad de análisis, poco común para su edad, reforzaba la idea de que no se trataba solo de necesidad, sino de responsabilidad asumida demasiado pronto. Mientras tanto, Leonard Brooks no volvió a pasar por la calle por casualidad. Su agenda no dependía de rutas improvisadas, pero la imagen del niño permanecía presente. En su mundo, las decisiones siempre se tomaban después de observar patrones, no hechos aislados. Leonard comenzó a investigar sin involucrarse directamente. Preguntó de forma discreta en el vecindario, revisó datos básicos y confirmó algo que aumentó su interés. Evan no estaba pidiendo ayuda, no buscaba atención, y no había ninguna organización detrás de su acción. Esa confirmación cambió la percepción inicial. No era una historia construida para generar lástima ni una escena común de caridad urbana. Era un hecho puntual, sostenido por la lógica y la urgencia. Para Leonard, eso representaba una variable difícil de ignorar. Había visto situaciones similares en el pasado y sabía que algunas decisiones pequeñas, tomadas en el momento correcto, podían alterar resultados que parecían inevitables. Al mismo tiempo, Evan comenzó a notar algo distinto en el ambiente. Algunas personas se detenían más tiempo, otras regresaban sin comprar. La bicicleta seguía sin venderse, pero el interés crecía de forma indirecta. No era una señal clara de avance, pero indicaba que la historia empezaba a circular, aunque sin forma definida. Ese movimiento generó una expectativa que Evan no terminaba de comprender, pero que lo obligó a mantenerse alerta. La tensión aumentó cuando un nuevo gasto inesperado apareció, reduciendo aún más el margen de maniobra. Evan entendió que el tiempo ganado no sería suficiente si nada cambiaba pronto. Sin dramatizar, tomó nota de ese límite y siguió adelante, consciente de que estaba entrando en una fase donde las decisiones ajenas podrían tener más peso que las propias. Si quieres seguir entendiendo cómo una simple observación comenzó a transformarse en algo más grande, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que aún no se ha revelado es la forma en que Leonard decidió pasar de observar a actuar. El siguiente capítulo mostrará cómo esa distancia inicial empezó a reducirse y por qué esa cercanía traería consecuencias que nadie había previsto. La distancia entre observar y actuar empezó a reducirse sin que Evan lo notara de inmediato. Después de varios días repitiendo la misma rutina, un cambio sutil alteró el curso de los hechos. La bicicleta seguía siendo la misma, el lugar también, pero el contexto ya no era igual. La historia que antes pasaba desapercibida ahora circulaba entre personas que no pertenecían al vecindario, creando un movimiento difícil de rastrear, pero imposible de ignorar. Leonard Brooks dio el siguiente paso con la misma cautela que aplicaba en sus decisiones empresariales. No buscó protagonismo ni exposición. Prefirió entender el alcance real del problema antes de intervenir.
a través de intermediarios, obtuvo información más precisa sobre la situación médica de Marta y los costos asociados. Los datos confirmaron lo que sospechaba. La venta de la bicicleta, aún concretándose, no resolvería el problema de fondo. Solo postergaría un desenlace que se acercaba de manera constante. Esa constatación marcó un punto de quiebre. Para Leonard, la diferencia entre ayudar y cambiar un resultado estaba en el momento. Actuar demasiado pronto podía ser impulsivo. Hacerlo demasiado tarde, inútil. La clave era intervenir cuando la necesidad fuera real, pero aún reversible. Evan, sin saberlo, se encontraba exactamente en ese umbral. El empresario decidió acercarse de forma indirecta, no al niño, sino al entorno. Visitó la zona en distintos horarios, observó los patrones de movimiento y confirmó que Evan nunca abandonaba su objetivo. No pedía limosna, no negociaba con desesperación y no alteraba la historia para generar impacto. Esa coherencia reforzó la idea de que cualquier acción debía ser proporcional y estratégica. Mientras tanto, Evan empezó a enfrentar una nueva presión. La expectativa generada alrededor de la bicicleta comenzaba a crear falsas esperanzas. Personas que prometían regresar no volvían. Otras preguntaban detalles sin intención real de compra. Cada uno de esos encuentros consumía tiempo y energía, reduciendo la ventana de acción. Evan comprendió que la situación estaba entrando en una fase crítica, donde la persistencia ya no garantizaba resultados. La coincidencia que aceleró todo ocurrió de manera discreta. Un documento médico, entregado fuera de horario, confirmó que el margen de espera era menor de lo estimado. No hubo dramatismo, solo una conclusión objetiva. Las decisiones debían tomarse pronto. Evan no compartió esa información con nadie, pero ajustó su comportamiento. Extendió aún más sus horarios y redujo cualquier gasto personal al mínimo. Leonard, por su parte, recibió esa misma información a través de sus contactos. Fue entonces cuando entendió que observar ya no era suficiente. La situación había superado la fase de análisis y entrado en la de consecuencias. Sin embargo, intervenir directamente podía alterar la dinámica y exponer a Evan a una atención no deseada. La solución debía ser precisa, silenciosa y efectiva. En ese punto, ambos avanzaban hacia el mismo desenlace desde lados opuestos, sin saberlo. Evan luchaba contra el tiempo con los recursos que tenía. Leonard evaluaba cómo usar los suyos sin convertir la ayuda en un espectáculo. La convergencia era inevitable, pero la forma en que ocurriría aún no estaba definida. Lo que Leonard decidió hacer a continuación no solo cambiaría la situación inmediata, sino que revelaría una parte de su pasado que hasta entonces había permanecido oculta. Ese detalle, aún desconocido, sería la clave para entender por qué esta historia no terminaría como una simple ayuda económica, sino como una transformación con efectos duraderos. La convergencia entre los hechos dejó de ser una posibilidad abstracta y comenzó a tomar forma concreta. Después de días de análisis, Leonard Brooks entendió que cualquier demora adicional tendría consecuencias irreversibles. La información que había reunido ya no admitía interpretaciones múltiples. El margen de error se había reducido al mínimo. No se trataba solo de dinero, sino de tiempo, logística y discreción. Leonard activó una estructura que pocas personas conocían. No era parte visible de sus negocios, ni de sus inversiones públicas. Se trataba de un sistema paralelo, diseñado para resolver situaciones específicas sin generar ruido mediático. A través de este canal, verificó documentos, validó diagnósticos y confirmó que no existían alternativas inmediatas ofrecidas por instituciones locales. Todo apuntaba a una misma conclusión. La solución debía venir de
fuera del sistema habitual. Mientras tanto, Evan seguía con su rutina, aunque el desgaste empezaba a notarse en pequeños detalles. Llegaba más temprano, se iba más tarde y hablaba menos con quienes se detenían a observar la bicicleta. La idea inicial de venderla había perdido fuerza emocional y se había convertido en un acto mecánico, sostenido solo por la necesidad. La bicicleta ya no representaba un sacrificio simbólico, sino una herramienta insuficiente frente a un problema mayor. Ese cambio fue perceptible para quienes observaban con atención. Leonard notó que el comportamiento de Evan había pasado de la determinación a la contención. No había desesperación visible, pero sí una conciencia clara de que el tiempo estaba por agotarse. Esa lectura fue clave para tomar la siguiente decisión: intervenir sin alterar la rutina del niño, evitando cualquier contacto directo que pudiera generar confusión o expectativas equivocadas. La estrategia comenzó a ejecutarse en silencio. Leonard autorizó una evaluación externa y neutral, utilizando intermediarios que no revelaban su identidad ni sus intenciones finales. Cada paso fue diseñado para encajar de forma natural, como si los hechos se acomodaran por sí solos. No había promesas, ni adelantos, ni señales evidentes de ayuda. Solo movimientos precisos que preparaban el terreno. Evan, ajeno a esa red de acciones, recibió una notificación que confirmó lo que ya intuía. El plazo era más corto de lo esperado. No hubo pánico ni reacciones impulsivas. Simplemente aceptó la información y ajustó su objetivo. La venta de la bicicleta dejó de ser el fin y pasó a ser un medio dentro de un escenario más amplio que aún no comprendía del todo. La tensión alcanzó su punto más alto cuando una oferta informal apareció y desapareció en cuestión de horas, dejando claro que incluso una venta exitosa no resolvería la situación. Ese hecho reforzó la urgencia y evidenció una verdad incómoda. Evan estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance, pero el problema ya había superado los límites de su control. Leonard recibió esa misma información casi al mismo tiempo. Para él fue la confirmación final. La fase de observación había terminado y la de intervención ya estaba en marcha. Sin embargo, aún faltaba un elemento crucial: revelar por qué esta situación personal había activado una respuesta tan específica de su parte. Ese motivo no estaba relacionado solo con el presente, sino con una experiencia pasada que Leonard había mantenido en reserva durante años. La decisión ya estaba tomada, pero sus implicaciones aún no eran visibles. Lo que comenzaría a revelarse en el siguiente capítulo no solo explicaría el alcance real de la ayuda, sino también el vínculo invisible que conectaba el pasado de Leonard con el futuro de Evan, y por qué esa conexión cambiaría todo. La intervención dejó de ser una hipótesis y comenzó a manifestarse a través de hechos concretos. Sin anuncios ni explicaciones previas, una serie de procesos que antes parecían inaccesibles empezaron a avanzar con una velocidad inusual. Evaluaciones médicas adicionales fueron autorizadas. Trámites que solían tardar semanas se resolvieron en días, y recursos que nunca habían estado disponibles aparecieron de forma precisa y ordenada. Nada parecía improvisado. Todo seguía una lógica definida, aunque invisible para quienes estaban directamente involucrados. Evan percibió el cambio sin comprender su origen. Lo que antes era espera, ahora se transformaba en movimiento. Cada paso confirmaba que algo había cambiado, pero sin revelar quién estaba detrás. La bicicleta seguía sin venderse, pero ya no era el centro del problema. Su función había sido desplazada por una estructura más amplia que comenzaba a sostener la situación. Aún así, Evan mantuvo la misma actitud reservada, sin asumir que la crisis estuviera resuelta.
Fue entonces cuando la figura de Leonard Brooks dejó de ser solo un observador distante. Los informes que recibió confirmaron que la ayuda ya estaba generando impacto real. Sin embargo, para Leonard, el objetivo nunca fue solo resolver una urgencia. Había una razón más profunda que explicaba su nivel de involucramiento. Esa razón empezó a tomar forma cuando revisó archivos personales que llevaba años sin abrir. Décadas atrás, Leonard había estado en una posición similar, aunque desde otro lugar. En su juventud, una decisión tardía y la falta de apoyo adecuado habían marcado una pérdida que nunca logró compensar del todo. No se trataba de culpa, sino de una deuda silenciosa con el pasado. La situación de Evan no era idéntica, pero lo suficientemente cercana como para activar esa memoria. Esta vez, Leonard tenía la posibilidad de intervenir antes de que el desenlace se cerrara. La revelación no llegó como una confesión directa, sino como una serie de acciones coherentes. Leonard decidió asumir completamente el proceso, garantizando que los recursos necesarios estuvieran disponibles hasta el final. Al hacerlo, estableció límites claros. La ayuda no debía convertirse en dependencia ni en exposición pública. El objetivo era resolver el problema, no crear una narrativa alrededor de su figura. Evan comenzó a notar que las decisiones ya no dependían exclusivamente de su resistencia ni de su sacrificio. La presión constante empezó a ceder, dando paso a una estabilidad que parecía improbable días atrás. Aún así, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué alguien con recursos ilimitados había elegido involucrarse de forma tan específica en su caso? Esa pregunta encontró un indicio cuando Evan fue informado de que el proceso no solo cubriría la urgencia inmediata, sino que también contemplaba el futuro cercano. No era una solución temporal, era una reestructuración completa de las posibilidades. Ese detalle cambió la percepción de todo lo ocurrido hasta ese momento. La ayuda ya no era una reacción, sino una decisión sostenida. Leonard, consciente de que el momento decisivo se acercaba, preparó el último paso. No se trataba de más recursos ni de nuevas gestiones, sino de asumir públicamente la responsabilidad de lo que había iniciado. Esa exposición controlada era necesaria para cerrar el proceso y garantizar su continuidad. Sin embargo, hacerlo implicaba revelar el vínculo entre su pasado y la situación actual, algo que había evitado durante años. El desenlace estaba próximo, pero aún faltaba una pieza clave para comprender el alcance real de esta intervención. En el siguiente capítulo quedaría claro cómo esta decisión final no solo cambiaría la vida de Evan y su abuela, sino también el significado que Leonard había dado a su propia historia, cerrando un ciclo que había permanecido abierto demasiado tiempo. La decisión final se ejecutó con la misma discreción que había guiado cada paso previo. La exposición pública de Leonard Brooks no fue un anuncio ni una campaña, sino una confirmación administrativa que aseguró la continuidad del proceso iniciado. Con ese movimiento, los recursos quedaron formalmente garantizados, los plazos se estabilizaron y la incertidumbre dejó de dominar cada día. Los hechos hablaron por sí solos. La urgencia fue atendida y las condiciones necesarias para una recuperación sostenida quedaron establecidas. Para Evan, el cambio no llegó como una celebración, sino como una transición silenciosa hacia una nueva normalidad. La bicicleta permaneció en casa, intacta, ya no como un activo en espera de venta, sino como un recordatorio de una etapa superada. El esfuerzo realizado no fue invalidado por la ayuda recibida. Al contrario, fue el factor que permitió que la intervención tuviera sentido.
La secuencia de hechos dejó claro que la persistencia había creado la oportunidad, y la oportunidad había activado la respuesta correcta. Marta recibió la atención necesaria dentro de un marco estable y verificable. No hubo improvisaciones ni promesas abiertas. Los resultados se consolidaron con seguimiento, controles y una planificación que redujo al mínimo la posibilidad de recaídas inesperadas. La consecuencia directa fue tangible. El riesgo inmediato se disipó y el futuro cercano dejó de ser una incógnita permanente. Todo ocurrió sin excesos, sin dramatización, como parte de un proceso bien ejecutado. Leonard, por su parte, asumió el impacto interno de su decisión. Al hacer visible su participación, cerró un ciclo personal que había permanecido inconcluso durante años. No buscó reconocimiento ni validación externa. Su interés estaba en corregir una variable del pasado que, esta vez, sí podía modificarse. La intervención no cambió su identidad pública como empresario, pero redefinió su relación con decisiones que antes evitaba enfrentar. Las consecuencias se extendieron más allá del caso inmediato. El modelo utilizado para resolver la situación comenzó a replicarse de forma limitada y controlada, sin convertirlo en una estructura masiva. Leonard entendía que la eficacia residía en la precisión, no en la escala. Evan y Marta no se transformaron en símbolos ni en excepciones. Fueron el ejemplo concreto de cómo una acción bien ubicada puede alterar un desenlace que parecía inevitable. Con el paso de las semanas, la atención volvió a diluirse. La historia dejó de circular y el silencio recuperó su lugar. Evan regresó a su rutina, ahora con un margen de estabilidad que antes no existía. No hubo promesas de futuro extraordinario, ni giros irreales. Solo la certeza de que una etapa crítica había sido superada gracias a una combinación de responsabilidad, observación y decisión oportuna. Si esta historia te mantuvo atento hasta el final, suscríbete al canal y activa la campana, porque detrás de cada decisión silenciosa existen más historias reales donde pequeños actos generan consecuencias duraderas. Dale like y comparte, porque lo que no siempre se ve es cómo una elección tomada a tiempo puede cambiar más de una vida. Y aunque este caso se ha cerrado, las preguntas que deja abiertas siguen vigentes, esperando el próximo momento en que alguien decida observar, comprender y actuar.